que se pensaban que tenía causas psicológicas. Ahora se sabe bien que son alteraciones neurofisiológicas más bien, ¿no? Entonces, lo llevamos inmediatamente a urgencias por este aspecto de que después se puso confuso. Entonces ahí lo revisaron con más calma y tenía nistagmus. Entonces este paciente, este enfermero, estaba haciendo una crisis epiléptica parcial del lóbulo temporal con alucinaciones, ¿no? Y además con una pérdida de contacto con la realidad, porque él estaba muy asustado, muy afligido, realmente estaba pensando que había aviones volando y que nos iban a hacer daño, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que a mí me viene muy bien para explicarles la importancia de determinar, primero, que hay un cuadro donde una persona está fuera de realidad. Esta mañana les comentaba a los alumnos, es diferente que, por ejemplo, alguien en el curso esté viendo avionetas dar vueltas por ahí cerca, ¿no? Y dice, o preguntará a alguno de sus compañeros, ¿estás mirando esto? Y le diré, no, ¿qué estoy viendo? Entonces, "Ay, no me está pasando algo porque estoy teniendo visión", si ustedes usan el término de alucinaciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se da cuenta de que algo raro le está pasando y que no es normal y que puede ser a causa de una enfermedad, etcétera, y busca ayuda, entonces ahí no hay psicosis, ¿sí? Puede haber alucinaciones, pero no hay psicosis porque esta persona no ha perdido el contacto con la realidad, se da cuenta que tiene un problema y además busca ayuda, ¿sí? Esto, entonces, en la psicosis no hay eso, no hay juicio de enfermedad, ¿no? Y aunque uno le diga, pero nadie más está escuchando, tú solo estás escuchando o estás viendo. No, 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 ustedes me están mintiendo, ustedes también deben estar confabulados contra mí. El psicótico dice eso, ¿sí? Entonces ya comprenden, yo creo, el término psicosis, lo que involucra, ¿no? Un trastorno mental muy importante, grave, y donde el riesgo de perder la vida puede estar presente si tiene un origen orgánico, ¿no? Ya vamos a ir adelante viendo las causas de la psicosis. Pero ahora que quede claro, pérdida de juicio de realidad, quiebre en la vida personal de ese paciente y tiene otras características más, ¿no? En la psicosis vamos a tener pérdida del control del pensamiento, emociones e impulsos. Entonces el pensamiento se vuelve delirante, ¿no? Es una idea falsa, irrebatible. Hay una pérdida del control de las emociones. Si ustedes se sienten perseguidos, donde su vida está en peligro, entonces van a empezar a manifestar el miedo, la ansiedad, van a estar asustados, van a estar corriendo, queriendo escapar, o van a llorar de miedo, etcétera. Pierden el control de sus emociones, ¿no? Cuando perdemos el control del manejo de nosotros, de nuestras emociones, etcétera, también perdemos el control de nuestros impulsos, ¿cierto? Si, digamos, por ahí se presentara un incendio, el impulso va a ser escapar, no sé, por donde se pueda, ¿no? Pero van a tratar de controlarse y ver, es un juego pequeño, lo podemos apagar, ¿no? Traigan algunas cosas pesadas, lo tapamos, lo pisamos, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces pueden controlar sus impulsos y pueden someter el peligro de alguna manera, ¿no? En cambio, si se dejan vencer por los impulsos en diferentes patologías, por ejemplo, en el pánico, se dejan vencer por el impulso y se pueden tirar de una ventana. El paciente psicótico que siente que lo quieren matar o le están persiguiendo monstruos, etcétera, este puede escapar obviamente o puede querer enfrentar ese peligro. Si cree que alguno de sus compañeros está pensando matarlo, entonces puede atacarlo, ¿no? Él quiere matarme, pues yo lo ataco primero, ¿no? Entonces hay ese descontrol general de esta persona. Habíamos hablado que hay pérdida del juicio de la realidad, ¿no?
no acepta su enfermedad. Usted, no, mira, tú debes tener fiebre o alguna cosa que te está produciendo estas visiones. No, no, yo estoy sano, yo estoy bien. Todos ustedes están confabulando, ¿no? Entonces, no acepta que es una enfermedad. Que hemos hablado ya esto de la desorganización de su personalidad, no tiene control de nada, ¿no? Y obviamente su función social va a estar totalmente desorganizada, ¿no? No le va a importar que el profesor esté dando clases, se va a parar ahí mismo, ¿no? Y va a empezar a decir que están pasando cosas contra él, ¿sí? No va a tener miedo a la crítica de los demás, ni va a entender de los razonamientos que le puedan dar los demás, etcétera, ¿no? O después también deja de ser su vida normal de asistir a clases o de salir de compras, se va a ir encerrando en su cuarto. Tal vez algunas veces, recuerdo que hace muchos, muchos años, encontraron, si no me equivoco, en La Paz, a un hombre que se había atrincherado en un cuarto de su casa y había cubierto todo con plásticos y una serie de cartones, cosas. O sea que estaba protegiendo su casa de un ataque de algunas personas que querían hacerle mal. Pero era un verdadero tuguro y era bien asombroso cómo había forrado todas sus paredes con estos plásticos y maderas, estas cosas. Estaba psicótico el hombre, estaba esperando un ataque ahí apetrechado, todo desaliñado, con su barba crecida, no había salido en días, se alimentaba pobremente, había enflaquecido, etcétera, ¿no? Estaba psicótico y obviamente un aislamiento social extremo, ¿sí? Ya. Este tipo de pacientes obviamente requiere cuidado y supervisión, ¿no? Generalmente este tipo de pacientes en este estado mental amerita un internamiento en una institución adecuada, ¿cierto? Que no siempre es un hospital general. En un hospital general no hay rejas, por ejemplo, ¿no? Los hospitales psiquiátricos tienen que tener un enrejado. Generalmente tienen que tener habitaciones en una planta baja, ¿sí? Para evitar que ellos se hagan daño o que hagan daño a los demás, ¿no? Mientras estén sedados, los pueda sedar, dar antipsicóticos y controlar este proceso, esta enfermedad. Bien, jóvenes, entonces, estas serían las principales características de la psicosis en general. Como les decía, la edad de inicio en general es de la adultez. Es tanto en hombres y mujeres, ¿no? El hecho de que presenten psicosis no es más frecuente en las mujeres, ¿no? Sino es por igual en hombres y mujeres. No tiene nada que ver con la inteligencia. Si bien algunos pacientes con retardo mental son más vulnerables al estrés y pueden psicotizarse más rápido, no es ese su origen, ¿sí? No, no, a menos que tomemos en términos generales, pero no asocien con que un retardado mental siempre va a ser un psicótico, no. Después se da más en solteros o en divorciados, esto quiere decir en personas que viven solos, con poco contacto social, etcétera, ¿no? Se da más en ellos. Y esto se da más sobre todo en pacientes cuyo origen de la psicosis sea funcional, o sea, en lo que antes se consideraba psicológico. Bien, después se da en toda ocupación. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros nos podemos psicotizar por un motivo o por otro, que ya vamos a ver las causas de la psicosis. Bien. Bien, ahora sí, entramos en lo que es la clasificación de la psicosis. Entonces vamos a hablar principalmente de las psicosis agudas. Hay psicosis agudas y hay psicosis crónicas. Pero ahora vamos a hablar de las agudas, que es lo que como en atención primaria o en hospitalización también vamos a ver con más frecuencia, ¿sí? Después vamos a ver este otro tipo de psicosis que son las cognitivas, que son las crónicas, ¿no? Y entre esas está la más representativa, que es la esquizofrenia. Todos ustedes han escuchado hablar de esta enfermedad,
que tiene un origen genético, sobre todo, ¿no? Eso está bien comprobado. Y también están los estados paranoides, ¿no? Se refiere principalmente a los estados delirantes que tienen sobre todo su núcleo principal en el delirio, ¿ya? Bien, y hay otro tercero que son las psicosis afectivas, que van a incluir el trastorno bipolar y la depresión mayor. Como bien saben, el trastorno bipolar va a ciclar entre estados depresivos y más bien de manía, de euforia, ¿sí? Y la depresión mayor es esa depresión única que cursa solamente con depresión. Ambos trastornos efectivos van a cursar con ideas delirantes porque son cuadros mentales mayores, ¿no? En ellas vamos a encontrar que se pueden escindir de la realidad y pueden cursar con delirios, alucinaciones, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí hablamos solamente de psicosis agudas, ¿ya? Sus características, como bien dice su nombre, son de aparición súbita, ¿sí? Y aparecen con delirios, alucinaciones y pueden tener un estado confusional también, ¿no? Ya saben lo que son delirios, pensamientos falsos, irrebatibles, ¿no? Saben los tipos que puede haber depresivos, que puede haber ideas místicas, delirantes místicas, ¿sí? Ah, puede haber ideas de catástrofe también, puede haber ideas religiosas también en esto, ¿no? Pero que son delirantes. Y las alucinaciones, de acuerdo a las alteraciones sensoperceptuales que puedan tener, alucinaciones auditivas, visuales, generalmente son bien formadas, ya saben esa clasificación. Entonces, todo eso vamos a encontrar en las psicosis agudas. Ahora bien, la confusión que va a ser el estado de la conciencia, las psicosis agudas que tienen origen orgánico seguramente van a presentar un estado confusional. Eso es bien nuclear para diferenciarlas. Cuando ustedes estén con un cuadro así y ya tengan la idea de que es una psicosis, y si además hay un estado confusional importante, inclínense porque pueda tener un origen orgánico, ¿ya? Esto es. Estas psicosis agudas por lo general son transitorias, ¿no? Son episodios cortos. Y son polimorfas también, o sea que puede presentar una serie de síntomas, como les decía, delirios, alucinaciones. Muchas psicosis pueden presentarse solo con delirios o solo con alucinaciones, pero estas polimorfas pueden estar incluso a momentos solamente con ideas delirantes y otras solamente con alucinaciones, por ejemplo, ¿no? Por eso se llama polimorfas. Bien, ahora nos vamos por el origen. Como les decía, nosotros nos vamos a aplicar sobre todo a excluir el origen orgánico. ¿Por qué? ¿Por qué creen jóvenes? Porque tenemos la obligación de descartar que el origen de una psicosis sea orgánica, sea de causa orgánica. Es decir, que algo en el cuerpo, algo o macro bioquímico está andando mal. ¿Por qué creen? Porque algunas ¿Quién se alteraciones anima a... como, doctora, como algunas alteraciones como por ejemplo tumores en el cerebro también pueden cambiar la actitud y conducta de una persona. Perfecto, es eso, ¿no ve? Entonces, las intervenciones terapéuticas son muy diferentes para un tumor o cualquier otra enfermedad que esté causando alteraciones mentales de este tipo de los psicosis. Esto puede comprometer la vida si nosotros no hacemos el tratamiento respectivo, ¿no? En cambio, si el origen es funcional, es alguna alteración genética, bioquímica, etcétera, todavía puede darnos tiempo a dar un tratamiento antipsicótico generalmente, ¿no? Hasta ahorita los tratamientos para ese tipo de origen de la psicosis es con antipsicóticos, es calmar las ideas, etcétera. Entonces, por ese otro origen funcional que nosotros llamaremos a los que se creían psicológicos, que ahora generalmente son genéticos,
pueden darnos tiempo a trabajar. El tratamiento con antipsicóticos tarda 2 semanas, por ejemplo, uno tiene que esperar a que vayan mejorando los síntomas. A partir de las 2 semanas recién se van resolviendo. En cambio, en las causas orgánicas, si se debe, por ejemplo, a una encefalopatía, una encefalitis, esta persona se nos puede morir entre las manos si tardamos más de 5 días, 6 días, ¿no? De acuerdo a la enfermedad, también puede ser más fulminante. Y si nosotros estamos se trata también con antipsicóticos, pero dejamos de buscar la causa orgánica, ese paciente se nos puede morir, ¿sí? Entonces, es por eso que debemos diferenciar su origen sobre todo, ¿no? Entonces, las psicosis orgánicas van a reconocer una serie de enfermedades. Ahí están viendo la sífilis, antes era un flagelo la sífilis, ¿no? Llevaba a la demencia y obviamente a estos trastornos mentales de la conducta que involucran la psicosis, ¿no? Entonces tenían delirios, alucinaciones, etcétera, en la sífilis. Ahora ya prácticamente se ve muy poco una sífilis, pero si estamos en lugares alejados, etcétera, donde quizás no ha habido antibióticos, donde no hay una vida sexual controlada, etcétera, eh, y hay este tipo de alteraciones, se puede pedir, ¿no? Descartar una sífilis también, aunque es menos frecuente, pero puede haber. Tumores, obviamente vamos a hacer un buen examen neurológico. Vamos a tratar de determinar focalizaciones, etcétera, ¿sí? Vamos a tomar una tomografía, toda aquella, ¿no? Para descartar aquello. Tenemos otras patologías que son los traumatismos encefalocraneanos, jóvenes. En esto también vamos a ver un golpe, una conmoción, y el paciente estará confuso, generalmente están confusos, pero de repente tienen alucinaciones, de repente se muestran angustiados, asustados, agitados. Qué difícil es controlar a estos pacientes, ¿no es cierto?, que están con una conmoción inmediata y que van a presentar esta serie de alteraciones del pensamiento, de la conducta, de la percepción, ¿sí? Entonces, hay que averiguar qué ha pasado, dónde estaba antes, es súbito este cuadro, en qué circunstancias ha empezado, ¿no? Obviamente nos dirán, se cayó. Ahora, consten que un TEC no se presenta solamente en un accidente terrible con campanillas, ¿no? Yo tuve un paciente que era deprimido, tenía una depresión, era un paciente de la tercera edad, y un día me lo encuentro al hijo en urgencias. Y me dice, doctora, me tiene que ayudar. A mi papá le están despachando, le están dando de alta porque dicen, es una depresión nomás, ¿no? Se ha puesto medio raro, doctora, como con mareos, no se ubica bien, estaba desorientado, ¿no? Pero los doctores dicen que es por su depresión. Y no, doctora, no es igual que la depresión, ¿no? Además, se cayó antes de cambiar así de conducta. Entonces, con ese dato, yo lo vi a ver y realmente estaba confuso, estaba desorientado. Y él, aunque deprimido, no era así. Entonces, se le pidió una tomografía y tenía una hemorragia cerebral, ¿sí? Le operaron esa misma noche. Imagínense ese paciente dado de alta, se iba a la casa y podía morir, ¿no? Entonces, siempre, no me digan, es un paciente psicótico a psiquiatría. Descarten un origen orgánico, ¿no? Sobre todo si es súbito, si es un cuadro súbito. Trastornos metabólicos también, ¿no? Ahora que está esto de la diabetes, el tiroidismo, estas cosas, pueden cursar también con alteraciones de este tipo, que de repente se sientan, que expresen ideas delirantes, desestimen la realidad, ¿no? Entonces, hagan también sus exámenes endocrinológicos, etc. ¿Sí? Primero, siempre tratar de descartar de averiguar todos sus datos. ¿Ha estado enfermo? ¿Ha tenido esta enfermedad? Entonces, inclínense por el origen orgánico y traten de curar la enfermedad de fondo. Con eso mejora la parte mental, la psicosis.
La desnutrición también puede producir psicosis, jóvenes, ¿sí? Y esto ya es pues, más evidente cuando ustedes ven a su paciente. Ah, bien. Bueno, hablando de esto también, otro ejemplo, a ver si se acuerdan de los ejemplos. Cuando yo hacía internado en el Hospital Viedma, había un paciente que era muy irritable, muy renegón y hablaba incoherencias, etcétera, ¿no? Muy desorganizada su conducta. Y lo estaban bañando antes de que lo revisen, etcétera, se pusieran a bañarlo porque era un indigente. Y en plena ducha, brum, se cayó y se murió. Entonces hicieron una autopsia y encontraron que tenía el cerebro lleno de cisticercos, ¿no? Entonces ahí había esta situación parasitaria también que estaba provocando esta conducta. Bueno, después en la demencia, en la enfermedad de la demencia también se presenta psicosis, ¿no? Se internan o los traen de la casa principalmente porque están muy desnutridos o están estreñidos, los traen por algún problema metabólico, de nutrición, etcétera. Y cuando una vez hospitalizados, y sobre todo en la noche, están ya las quejas, ¿no? Este paciente que grita, que se desorienta, que quiere levantarse, que quiere salir, que grita aterrado porque le quieren hacer algo, está viendo cosas dentro de su habitación, confunde a los enfermeros con personas delincuentes que se han entrado a robarle, por ejemplo, ¿no? Entonces, y cuando uno los estudia, ve su caso, generalmente son pacientes que ya de tiempo y poco a poco han estado perdiendo la memoria, deteriorándose cognitivamente, etcétera, ¿no? Pero tal vez todavía en la casa no hacían problemas, pero cuando se ven en un ambiente diferente, o tal vez porque los llevan también por alguna infección, por la fiebre, empiezan a presentar esas alteraciones de la conducta con alucinaciones, delirios y la creencia, ¿no? De que les están haciendo algo, que están en un lugar como raptados, etcétera. Entonces, en los pacientes con demencias también pueden hacer estos momentos, estas situaciones de psicosis, ¿no? Y que después pasa, muchos de ellos están más tranquilos en su casa. Mucha gente viene y dice, es que aquí se ha puesto así, en la casa lo controlamos nomás, no se pone así, ¿no? Es que al verse en lugares desconocidos se desata la psicosis, ¿no? Se estresan y se desata la psicosis. En la arterioesclerosis también, ¿no? La irrigación es muy dificultosa al cerebro y puede ir degenerando también en estas psicosis agudas. Entonces hay muchas enfermedades que ustedes tienen que ir descartando para poder ayudar mejor en estos síntomas psicóticos. Bien. Bien, entonces yo pienso que eso está bastante claro, bien remarcada la importancia de estos síntomas mentales, de este cuadro psicótico de origen orgánico, ¿no? Ya. Ahora hablaremos de los funcionales, ¿no? De los que tienen un origen funcional y que antiguamente se llamaban psicógenos, ¿no? Estos cuadros psicóticos incluyen desórdenes paranoides agudos, ¿sí? Esto van a ver, es muy frecuente en los pacientes ya de mayor edad, ¿no? En la que puede ver un poco sus personalidades previas, estas personalidades que siempre han sido desconfiadas, por ejemplo, en la adultez, en la vejez, se acentúan más, ¿no? Y pueden llegar a psicotizarse con un predominio de ideas delirantes, sobre todo. No hay tantas alucinaciones, nada, pero hay ideas de delirio y generalmente son celotípicas o pueden ser erotomaníacas o pueden ser de daño también, ¿no? Yo también, bueno, ejemplificando un poco, una pareja ya de tercera edad y los hijos vienen, ¿no? Eran ya adultos y dicen pues, que mi papá está muy mal de la cabeza. La acusa a mi mamá, está ya con cerca de los 80 años y la acusa de ser infiel.
y la tiene constantemente vigilada. Había puesto cenizas en la puerta de su cuarto para comprobar las pisadas de ese hombre que la venía a ver a escondidas. Imagínense ese delirio, ¿no? Más estructurado. Entonces se fue que ver que era y no estaba demenciado, nada de eso, ¿no? Sino que a esta edad se pueden manifestar estos sistemas delirantes. Bien, entonces, dependiendo del tiempo de evolución, si son agudos pueden mejorar rápidamente, pero si ya son crónicos, después de mucha tolerancia, cuando ya no pueden más, después de años lo traen, son cuadros muy rebeldes de tratamiento, ¿no? Y hacen sufrir mucho, porque ya siendo de edad, no saben cómo manejar. Si los separan, claro, la pareja se pone más celosa todavía, ¿no? Es difícil contenerlos, etcétera. Entonces, son bien difíciles estos casos. Habíamos hablado de los desórdenes esquizofreniformes, ¿no? Esquizofrénicos. Pueden ser la misma esquizofrenia, pueden ser cuadros que parecen esquizofrenia, están los esquizoafectivos también, ¿no? Los esquizotípicos también. Hay diferentes formas de esquizofrenia que, bueno, van a llevar en psiquiatría. Esto es como a nombrarlos nada más, ¿no? Y este otro acápite me parece muy importante, el de psicosis reactivas breves. ¿A qué creen que se puede referir este término? Reactivas breves, ¿qué creen? A ver, ustedes ahí en el auditorio, ¿creen que nunca, nunca, nunca les va a dar un cuadro psicótico, que nunca se van a psicotizar? ¿En qué se basarían para creer que nunca se van a psicotizar? Que nunca van a hacer un cuadro de psicosis. ¿Alguna vez podría darnos, doctora? ¿Por qué? Porque porque psicótico breve significaría más que todo que es una reacción corta de poca duración, que no es tan prolongada, pero podía pasar. Bien. Y reactiva, ¿qué nos querrá decir? Que podría ser una reacción más o menos súbita. Eso, a un evento desencadenante, ¿no ve? Y en este aspecto se toma el aspecto psicológico, digamos, ¿no? A un trauma psicológico, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué nos podría dejar perplejos, asustados, como que no quisiéramos estar en esa realidad? ¿Qué tipo de eventos nos podrían poner tan mal que nos ponen psicóticos? Un Pasar buen, una vergüenza. Pasar una eso, vergüenza grave. Sí. grave, muy bien, nos puedes poner psicóticos. Todas nuestras defensas nos van a deslindar de la realidad para no sentir esa vergüenza, ¿no? Claro, tiene que ser en extremo, tiene que ser realmente injuriante esa vergüenza. Sí, que nos puede dejar psicóticos. Imagínense a una monjita que viene, unos malhechores y le arrancan toda su ropa y la dejan en plena plaza principal. ¿Se psicotizaría? Muy probable, ¿no? Por su por su misma religiosidad, pues, ¿no? Están atentando contra lo más sagrado, puro de su persona, digamos, el exponer su desnudez, ¿cierto? Entonces, eso es grave, ¿sí? Así también un susto terrible, una catástrofe enorme, ¿no? En los terremotos, hace poco ha pasado un aniversario más del terremoto de Aikile, donde muchas personas quedaron con una psicosis breve,
¿sí? Deslindadas de la realidad ante ver morir a tanta gente, no poder salvar ese evento donde la tierra se movía, etcétera, ¿no? Ha habido cuadros de psicosis importantes, ¿sí? Es un accidente grave también. ¿Cuántas veces vemos a algún sobreviviente deambular sin contestar a nadie, totalmente fuera de la realidad, ¿sí? Entonces, esas psicosis reactivas breves también tenemos que tener muy en cuenta. Hay personas que han visto un asesinato, por ejemplo, ¿no? Y se quedan como mutistas, no hablan, no comen, no nada, o de repente están como que en otro ambiente, ¿no? Se creen que están en otro lugar, etcétera, ¿sí? Entonces, o pueden empezar a delirar, ¿no? Han venido seres marcianos que han provocado esta situación donde ha muerto la gente, pueden estar diciendo, ¿cierto? Entonces, hay eso, ¿sí? Bueno, entonces, esto es muy importante. Esto también vamos a ver, no con mucha frecuencia, pero podemos ver y tomar en cuenta. No hay las enfermedades que hemos dicho, no hay los antecedentes hereditarios para una esquizofrenia. No hay, digamos, el grupo etario para personas mayores que pueden hacer estos delirios más crónicos. Entonces, pensar qué ha pasado en esos días en su vida cotidiana, ¿no? Que pueda ser injuriante y que puede haber causado una psicosis reactiva, ¿no? Ya. Bien, entonces, aquí estamos volviendo a repasar un poco cuáles son las características. Otra vez repetimos, vivencias delirantes, experiencias alucinatorias, trastornos de la conciencia, generalmente cuando hay una causa orgánica, y alteraciones del afecto. Son gente asustada, deprimida. Por ejemplo, los pacientes deprimidos, cuando es una depresión grave, se pueden psicotizar. Entonces van a expresar ideas delirantes depresivas, ¿no? Entonces pueden decir, yo soy lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo de la humanidad, ¿no? Yo no valgo absolutamente nada, debería estarme arrastrando por el suelo todo lo que me resta de vida para pagar mis pecados, aunque no haya hecho ningún pecado, ¿no es cierto? Entonces, van a tener ese tipo de delirios, ¿no? De acuerdo a la enfermedad que viene. Los esquizofrénicos, sus delirios serán de transformación o de control del pensamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo al origen, a la patología, van a tener algunas características que al momento es solo mencionable, ¿ya? Ah, hemos dicho eso, ¿no? Delirios, alucinaciones, alteración de la conciencia y del afecto. Ya. Ahora, las formas clínicas se van a referir a lo que viene de lo que uno imagina. Son estas ideas que aparecen en la mente de repente, sin ninguna situación desencadenante, por ejemplo, ¿no? Nacen en la idea, irrumpen en la vida del individuo del pensamiento, ¿sí? Esas son las imaginativas. Las interpretativas son las que van a interpretar un hecho en nuestro entorno, ¿sí? Estos hechos pueden ser, por ejemplo, un accidente, pasa y mataron a una persona en la esquina de mi casa. Entonces, ahí, no, aquí han querido asesinar a alguien, están asesinando a los de la cuadra. Seguramente yo voy a ser el próximo al que van a querer asesinar. Esa es una interpretación delirante, por ejemplo, pasó un accidente fortuito, por ejemplo, ¿no ve? Pero está interpretando. O de repente veo una fruta, yo tenía una paciente que aseguraba que una fruta encontró una granada. Esas granadas revientan, ¿no es cierto? Y hay como dientecitos rojitos ahí que se ve, las semillitas. Ella decía, mira, este es el fruto de Dios y me está sonriendo. Esto me va a hablar y me va a comunicar lo que Dios está destinando para mí, ¿no? Ha hecho una interpretación de algo que ha visto. ¿Sí? Una interpretación delirante de algo, de un evento que para ella ha tenido ese significado. Y obviamente las alucinaciones, ¿no? Cuando sin ningún estímulo vamos a tener
un evento alucinatorio, vamos a ver algo y ese algo nos va a dar un mensaje a nosotros. Pero generalmente son las alucinaciones, solamente el ver algo que no está bajo un estímulo, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿está claro cómo está? Está claro, doctor. Ya. Bien, en cuanto al diagnóstico, pues el comienzo es brusco, estamos hablando de las agudas. Las manifestaciones obviamente van a ser delirios y alucinaciones. Mm, Cuando se trata de psicosis agudas, no vamos a hablar de la fuga de ideas. La fuga de ideas es característico del trastorno bipolar, de la manía, ¿ya? Entonces, esto estaría descartando más bien que confirmando un diagnóstico. Y lo que hemos dicho tanto, ¿no? La evolución es corta, generalmente es menos de un mes. El pronóstico en las psicosis agudas es favorable, ¿no? Generalmente mejoran casi al 100%, ¿sí? Es benigno y no deja secuelas, ¿no? Estas psicosis agudas reactivas. Claro, todo va a depender de que hagamos un buen diagnóstico de la enfermedad de fondo, por ejemplo, o un buen tratamiento psicológico en cuanto se deba a un trauma y que sea una psicosis reactiva, ¿sí? Ahora, los crónicos ya son de mal pronóstico en general, porque conllevan un deterioro psicosocial paulatino, ¿no? A pesar del tratamiento, etcétera, es una enfermedad crónica y que lo que se contempla es controlar el cuadro. Ahora hay buenos antipsicóticos que casi como que detienen la enfermedad, ¿no? Pero no lo devuelven a una vida normal, ¿no? No van a poder trabajar en competitividad, por ejemplo, ¿no? Pero si tienen un trabajo que pueden trabajar en solitario y a media máquina si quieren, lo pueden hacer bien. Pero los esquizofrénicos, por ejemplo, no pueden ser unos empresarios, por ejemplo, están sometidos a harto estrés, etcétera, entonces rápidamente se descontrolarían, ¿sí? Entonces, en relación a eso, a una enfermedad psicótica crónica, el agudo puede mejorar ad integrum, ¿no? Puede volverse a incorporar a la sociedad normalmente y seguir su trabajo y todo eso, ¿sí? Pues también es otro motivo que hay que extremar los recursos para determinar la causa y determinar si es un cuadro agudo o crónico, ¿sí? En el crónico tenemos más tiempo para planear una reinserción social, para hacer un buen apoyo psicológico, de grupo, de familia, etcétera, ¿no? Las medidas van a ser diferentes que a un cuadro agudo, ¿sí? Bien, bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta otra vez hasta aquí? Bueno, entonces este es un tema cortito, muy bueno, me parece, ¿sí? Es algo que van a encontrar, ¿no? En pacientes dependientes del alcohol, sobre todo, ¿no? Son los que llegan con complicaciones orgánicas, por ejemplo, una encefalopatía hepática por alcoholismo, por ejemplo, ¿cierto? Lo que tienen que estar atentos es a encontrar estos síntomas psicóticos, que esté delirando, que esté con trastornos de la conciencia, que esté alucinando. Este paciente está entrando en un delirium tremens, en una psicosis en general este, aguda, ¿no? Pero que en el caso de esta enfermedad tiene un nombre propio que es el delirium tremens, ¿sí? En ese estado delirante, recuerden que una de las características es no hay control de emociones e impulsos, ¿no? Entonces puede atacar a los otros que están en la sala, al enfermero, por ejemplo, ¿no? O pueden tirarse de la ventana en su estado de susto de las visiones que tienen, ¿sí? En los estados febriles también, ¿no? Están aterrorizados porque pueden tener alucinaciones ápticas, gusanos están caminando por ahí, están retorciéndose a su alrededor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en ese estado emocional también se quieren levantar, se arrancan el suero, etcétera, ¿no? Los pacientes con demencia también, viéndose en un sitio totalmente extraño, su conducta es desorganizada,
aterrorizada, entonces presenta muchos problemas de manejo, ¿ya? Y eso van a ver. Cuando hagan internado, por lo menos van a ver, ¿sí? Entonces, acuérdense de esta lección, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Eso sería todo por hoy. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, espero que hayan comprendido bien y sobre todo su importancia. Que tengan buenas tardes y ya viene la semana médica. Después de esta semana, la doctora Quispe va a presentar el tema de suicidio. Entonces, se los espera a todos que concurran a esta clase. Muy buenas tardes, jóvenes. ¡Yujú! Hasta luego, doctora, gracias. Hasta Doctora, luego, hasta luego. Hasta luego. doctora, una consulta. Di- Mañana, mañana puedo ir.